Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Mi nombre es Camila Antonella Roldán. Hoy vamos a trabajar con la guía de trabajos prácticos número 5, que es la de mercado de trabajo, con específicamente el trabajo práctico número 1, ejercicio número 3. Espero que les guste, les interese y que sea para una fácil comprensión del mismo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta antes de comenzar? Principalmente, ¿qué implica el equilibrio de la empresa? El equilibrio de la empresa representa una situación en la cual el empresario va a decidir cuál es la cantidad de trabajadores, de factor, trabajo que va a incorporar o contratar, y esa cantidad es la que le va a permitir maximizar los beneficios. Esto viene representado por la siguiente igualdad, donde una parte representa el mercado de bienes y la otra el mercado de factores. Por lo tanto, en este equilibrio de empresa van a haber dos mercados que intervienen. En la primera parte tenemos el valor de la productividad marginal o el ingreso de la productividad marginal, que es igual al salario marginal. Es decir, que en esta parte estamos comparando los ingresos con respecto a los costos adicionales que vamos a incurrir a partir de incorporar una unidad adicional de factor. Pero esta situación de equilibrio va a depender con respecto a aquella estructura de mercado a la cual nos estemos enfrentando. Como anteriormente les dije, nosotros tenemos dos mercados que intervienen. El mercado de bienes, que puede tener dos estructuras, la de competencia perfecta y monopolio. Estas dos tienen las mismas características que vienen a lo largo de la materia, es decir, si estamos en competencia perfecta, sabemos que el precio es igual al ingreso medio y igual al ingreso marginal. Por lo tanto, en este caso vamos a hablar del valor de la productividad marginal, que esta misma es igual al precio del producto por la productividad marginal, ¿sí? Pero cuando hablamos de monopolio, tenemos que tener en cuenta que no son tomadores de precio. Por lo tanto, ya el ingreso marginal no va a ser igual al precio, por lo tanto, ahora no vamos a hablar del valor de la productividad marginal, sino que vamos a hablar del ingreso de la productividad marginal, y este mismo es igual al ingreso marginal por la productividad marginal. Una vez que entendemos el mercado de bienes, vamos a hablar del mercado de factores, que pueden suceder dos cosas. Puede haber competencia perfecta o monoxonio. En competencia perfecta, básicamente, la empresa va a tomar como dado el salario, por lo tanto el salario medio es igual al salario marginal. O podemos hablar de monoxonio, que es un caso en la cual hay una sola empresa que contrata a la mano de obra. En este último caso, si el empresario quiere incorporar un trabajador adicional, va a ser contratado este mismo solamente si el salario que se le paga es más alto. Pero no solamente ese salario que se le ofrece va a ser más alto para ese trabajador adicional que se incorpora, sino que le tenemos que aumentar el salario a todos los trabajadores que ya tenemos incorporados en nuestra empresa. Por lo tanto, estamos hablando de que en esta situación el salario marginal es mayor que el salario medio. Entonces, una vez que comprendemos esto, podemos pasar a empezar a razonar el ejercicio que vamos a hablar a continuación. Bueno, el ejercicio 3 se denomina ocupación, salario y demanda para otras estructuras de mercado. Y el mismo dice así: si la estructura del mercado del producto es monopólica, pero el mercado del factor es perfectamente competitivo, y si tomamos como base el gráfico que se les va a presentar a continuación, tenemos que determinar el nivel de ocupación, el salario a pagar y la demanda derivada del factor. Y asimismo tenemos que calcular a cuánto asciende la explotación monopólica e interpretar ese resultado. Entonces, una vez que lo leemos, vamos a tomar algunos datos para ver cómo podemos analizar el gráfico que se les va a presentar a continuación. Entonces, primero, nosotros sabemos que el mercado del producto de bienes tiene una estructura monopólica. En consecuencia, si estamos en este tipo de estructura, sabemos que el ingreso marginal es diferente al precio, por lo tanto, vamos a hablar del ingreso de la productividad marginal.
Cuando hablamos del mercado de factores, su estructura, según el enunciado, es de competencia perfecta, por lo tanto estamos hablando de que son tomadoras de salario básicamente, entonces el salario medio es igual al salario marginal. Otra cosa que nos pide es el nivel de ocupación, es decir, el nivel de ocupación es la cantidad de trabajo que vamos a contratar para cual tenemos ese nivel de equilibrio de la empresa. El salario claramente es el costo de contratar a cada trabajador y la explotación monopólica justamente representa la diferencia entre el valor de la productividad marginal y el ingreso de la productividad marginal. Entonces, una vez que tenemos en cuenta esto, vamos a pasar a analizar el gráfico que se les va a presentar en la guía y una vez que lo vemos, vamos a tratar de pensar con estos conceptos dentro del mismo. Entonces, bueno, a partir del gráfico que van a ver a continuación, que es el que tienen en la guía, ustedes tienen que poder determinar cuál es el equilibrio de mercado y cómo son las estructuras de los mercados que intervienen en el mismo, y asimismo tenemos que ver, bueno, cuál es la explotación monopólica. Entonces, primero a ustedes les va a aparecer este gráfico. Claramente lo que ven es que en el mercado de bienes tenemos una estructura que es monopólica porque vemos que hay una diferencia entre el ingreso de la productividad marginal y el valor de la productividad marginal, y básicamente tenemos del otro lado, que es el mercado de factores, que vemos que tenemos el salario medio constante al nivel de 40, por lo tanto podemos determinar que estamos en un mercado de competencia perfecta. Entonces, en este caso, ¿cuál será el equilibrio? Básicamente el equilibrio antes lo habíamos visto que era la igualdad entre el ingreso a la productividad marginal, que es igual al salario medio, y el salario medio, como estamos en competencia perfecta en el mercado de factores, es igual al salario marginal. Entonces esto se va a representar en el punto rojo que ven a continuación. En ese punto estamos diciendo que el empresario, para maximizar sus beneficios, básicamente va a emplear a una cantidad de 5 trabajadores y le va a pagar un salario medio de 40 pesos. Luego podemos ver qué es la explotación monopólica. La explotación monopólica es la diferencia que hay entre el valor de la productividad marginal y el ingreso de la productividad marginal, y lo pueden ver en la diferencia vertical que está expuesta con una línea de color rosa entre el ingreso de la productividad marginal y el valor de la productividad marginal. Luego podemos decir, bueno, ¿cuál sería el equilibrio si el mercado se encontrara o estuviera, en competencia perfecta? En esta situación, decimos el mercado de bienes está en situación de competencia perfecta, por lo tanto vamos a mirar la curva del valor de la productividad marginal, y como el mercado de factores se encontraba en competencia perfecta también, el punto de equilibrio va a ser este verde que van a ver a continuación. Si bien esto no se los pide el ejercicio, es importante que lo tengan en cuenta. Y el gráfico a ustedes les tendría que quedar así, final. Entonces es importante que vean que en el máximo del ingreso de la productividad media y en la rama descendente decreciente del ingreso de la productividad marginal es donde se encuentra la demanda derivada. La demanda derivada representa todas combinaciones, ¿sí?, de cantidad de trabajo para la cual se están maximizando los beneficios de este empleador. Bueno, en esta filmina tenemos la solución del inciso A. Una vez que completamos el gráfico, lo entendemos, vamos a proceder a esta parte. Que todos los datos que yo estoy poniendo acá exclusivamente vienen del gráfico. No hay un dato adicional, no hay ninguna función, no hay nada. Entonces, lo primero que tenemos que saber, que es lo que dijimos antes, es, bueno, ¿dónde estamos parados? Nosotros sabemos que el mercado de bienes es monopólico. Por lo tanto, si es monopólico, el ingreso de la productividad marginal es igual al ingreso marginal por la productividad marginal, ¿sí? Que eso es lo que vimos al inicio. Y el mercado de factores es un mercado de competencia perfecta. Por lo tanto, sabemos que son tomadores de salario, y entonces el salario medio es igual al salario marginal. Entonces, como nosotros queremos saber cuál es el nivel de ocupación al cual la empresa llega a su equilibrio,
y cuánto le paga a cada trabajador, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el equilibrio de la empresa? El equilibrio de la empresa, como anteriormente habíamos dicho, que es el ingreso marginal, es igual al salario medio, igual al salario marginal. Entonces, lo que van a hacer ustedes es encontrar en el gráfico que vieron anteriormente el punto donde el ingreso marginal corta al salario medio. Y ese punto es para una cantidad de L igual a 5 y al salario medio 40. Entonces, en ese punto tenemos el equilibrio de la empresa, ¿sí? Cuando el mercado de bienes es monopólico y el del mercado de factores es de competencia perfecta, ¿sí? Ahora, ¿qué nos queda saber? Bueno, ¿cómo encontramos la demanda derivada del factor? La demanda derivada del factor se va a encontrar en la rama descendente del ingreso de la productividad marginal a partir del máximo del ingreso del producto medio. Entonces, básicamente la demanda derivada que representa los distintos niveles de ocupación y salario medio de equilibrio que maximizan el beneficio del empresario, ¿sí? Esto es algo bastante teórico, pero es importante que lo tengan en cuenta porque se lo pueden pedir en algún tipo de ejercicio, en algún examen, etcétera. Y lo importante es que en el gráfico anterior se encuentra, ¿sí? Con el color rojo para que ustedes lo puedan visualizar. Entonces, nos hace pregunta el ejercicio si existe explotación monopólica y podemos decir que sí, que existe explotación monopólica, que habíamos dicho que la misma era la diferencia entre el valor de la productividad marginal y el ingreso de la productividad marginal. Entonces, básicamente esto implica que se le está remunerando al trabajador por un valor menor de lo que ellos realmente están generando. Por lo tanto, se habla de que existe explotación. La explotación, ¿cómo se calcula? Van a ir al gráfico y van a ver la diferencia, ¿no? Para ese nivel, digamos, de cantidad de L, que era 5, van a calcular cuál es el valor de la productividad marginal, que por lo que veo es 65, y para esa misma cantidad de L van a calcular el ingreso de la productividad marginal, que es igual a 40. Por lo tanto, la diferencia entre estos mismos va a ser de 25. Entonces, estamos diciendo que la explotación monopólica es de 25 pesos. Y esto básicamente es todo lo que tienen que analizar en este gráfico. Siempre es importante tener en cuenta de qué punto estamos partiendo y a qué punto vamos. Bueno, y ahora vamos a leer el inciso B. En el inciso B dice, identifique qué estructuras prevalecen en el mercado del bien y del factor a partir de la situación ilustrada en el siguiente gráfico. Luego determine el nivel de ocupación, el salario a pagar y la demanda derivada del factor. Si existe explotación de la situación, bajo análisis obtenga el valor total. Entonces, básicamente, en este caso nos van a presentar a continuación un gráfico como el que teníamos en el inciso A, pero ahí nosotros tenemos que decir, bueno, cuáles son las estructuras que prevalecen en el mercado del bien y del factor, es decir, nos tenemos que dar cuenta nosotros a partir de lo que vimos en la teoría y tenemos que analizar, bueno, todo lo que implica, ¿no? El equilibrio, si existe la demanda derivada o no y qué tipo de explotación hay. Entonces, a ustedes les va a aparecer este gráfico. Este gráfico ustedes lo que tienen que poder hacer es deducir cuál es la estructura del mercado del bien y cuál es la estructura del mercado del factor. Como vemos, la estructura del mercado del bien es una estructura monopólica porque vemos ahí la curva del ingreso de la productividad marginal que es menor a la del valor de la productividad marginal y a su vez vemos que en este caso, a diferencia del anterior, el salario marginal es diferente al salario medio, por lo tanto hablamos de que la estructura del mercado de factores es una estructura monozónica. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, para saber en qué punto o dónde vamos a encontrar el equilibrio de la empresa. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es situarnos en el punto rojo, es decir, donde el salario marginal es igual al ingreso de la productividad marginal.
pero no nos vamos a dirigir hacia el eje de la Y, es decir, donde está el punto 40, sino que nos vamos a ubicar al salario medio. ¿Por qué? Porque básicamente el precio del factor se va a determinar a partir de su curva de salario medio y no desde la curva del salario marginal. Entonces vamos a decir que el equilibrio se va a encontrar en un punto para 5 de cantidad de L y va a percibir un salario medio de 25 pesos. Asimismo tenemos la explotación monopólica que anteriormente habíamos dicho que era la diferencia, ¿no?, entre el valor de la productividad marginal y del ingreso de la productividad marginal, de la estructura del mercado del bien monopólico. Pero ahora va a aparecer lo que es la explotación monoxónica. La explotación monoxónica es la diferencia entre el ingreso de la productividad marginal y el salario medio. Básicamente esto que implica que el factor va a percibir un salario que es incluso menor de lo que sería su ingreso de la productividad marginal, porque se está determinando, como anteriormente dije, este precio del mismo a partir de su curva de salario medio. Por lo tanto, no está persiguiendo el ingreso de la productividad marginal. Entonces, ¿cómo les tendría que quedar el gráfico? De esta manera. Esta es la manera que ustedes le tendrían que quedar. Y otra cosa importante es que cómo determinamos la curva derivada del factor de demanda. En este caso es imposible obtenerla como era en el caso anterior, sino que lo que vamos a tener son puntos aislados de cantidad de L y de salario medio. En este caso, uno de los puntos de esta demanda va a ser 5 de L y 25 de salario medio. Entonces, una vez que determinamos este gráfico, lo que podemos hacer es pasar a resolver el inciso que sigue, es decir, la solución del inciso B. Entonces, una vez que hicieron el gráfico y determinaron el equilibrio de mercado, vamos a poder proceder a resolver este mismo inciso. Es decir, lo más importante de esto es entender que el mercado del bien es monopólico y eso implica que el ingreso de la productividad marginal es igual al ingreso marginal por la productividad marginal y que el mercado de factores tiene una estructura de monoxonio, por lo tanto el salario marginal es mayor al salario medio. Por lo tanto, el equilibrio de la empresa va a ser igual al ingreso de la productividad marginal que se iguala al salario marginal. ¿Y esto cuándo sucede? Sucede para una cantidad de trabajo que es igual a 5 y esos trabajadores perciben un salario medio de 25 pesos. Entonces, básicamente está percibiendo en esta situación, como dije anteriormente, un salario que es incluso menor a su ingreso de la productividad marginal. El inciso también nos hablaba de si teníamos una demanda derivada del factor y en este caso no es la misma situación que teníamos en el inciso A, dado que en esta situación, como el mercado del factor tiene una estructura de monoxonio, se obtienen puntos aislados de la demanda derivada de ese factor y no un continuo de puntos del mismo. Y esto se encuentra, o el punto que tenemos es el punto rojo en el gráfico, ¿sí?, que tiene la letra D, que se daba para una cantidad de trabajo igual a 5 y un salario medio de 25 pesos. Y las últimas dos cosas que nos preguntaba este inciso era, bueno, ¿cuál es la explotación monopólica? Nosotros habíamos dicho que la explotación monopólica era la diferencia entre el valor de la productividad marginal y el ingreso de la productividad marginal. Entonces, lo que hacemos es que para esa cantidad de trabajadores que nosotros estamos diciendo que maximiza los beneficios de la empresa, sabemos cuál es su valor de la productividad marginal y su valor del ingreso de la productividad marginal, y a eso hacemos la diferencia. La diferencia es igual a 25, ¿sí? Asimismo, tenemos que calcular, como estamos también en el mercado de factor que tiene una estructura monoxónica, la explotación monoxónica, y que es la diferencia entre el ingreso de la productividad marginal y el salario medio. Entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente, es decir, vamos a calcular para esa cantidad de L que es igual a 5,
el ingreso, la productividad marginal y el salario medio. Entonces la diferencia nos da que es igual a 15. ¿Y esto qué nos indica? Básicamente que si la empresa tiene poder monopólico en el mercado del bien y asimismo en el mercado de factores tiene una estructura monozónica, el factor, en este caso el trabajador, va a percibir un salario que es mucho más inferior que su ingreso de la productividad marginal, porque el precio del factor se determina a partir de la curva de salario medio, ¿sí? Y no del salario marginal. Bueno, y acá tienen escrito lo que dije anteriormente con respecto a qué implicaba, ¿no? Que la empresa tenga poder monopólico en el mercado del bien y poder monozónico en el mercado del factor. Y básicamente es eso, el factor en este caso va a percibir un salario que es incluso menor que el ingreso de la productividad marginal, porque se está determinando el precio del mismo, de ese factor, por la curva de salario medio y no por la de salario marginal, que es la que habíamos visto, ¿no? En el gráfico teníamos un punto rojo, en ese punto rojo, que donde era el ingreso de la productividad marginal, que se igualaba al salario marginal. Si bien esa cantidad es la cantidad de trabajo que maximiza los beneficios del empresario, no es la que va a terminar remunerándole ese valor, que si mal no recuerdo era 40, sino que le va a terminar pagando con respecto a su valor de salario medio, que era 25. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos por escuchar. Espero que todos se encuentren bien. Lo dije anteriormente, pero sé que es una situación muy complicada la que estamos viviendo y que es complicado tener clases online. Pero bueno, espero que esto les haya servido y que puedan, que entiendan el tema. Así que les mando a todos un saludo.